Fijaos, solo 2 descubrimientos, nada más que 2, y sin embargo cambiaron por completo lo que significa ser humano, llegaron a duplicar nuestra esperanza de vida. Hoy vamos a sumergirnos en esas 2 revoluciones que, básicamente crearon la medicina moderna tal y como la conocemos. A ver, vamos a imaginar una cosa por un momento. Un simple rasguño, una heridita de nada. ¿Podría llegar a ser mortal? Claro, hoy en día la idea nos suena casi a chiste, pero la realidad es que durante la inmensa mayoría de la historia, la respuesta era un sí rotundo y, la verdad, bastante aterrador. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos el mundo de nuestros antepasados. Un cortecito tonto podía acabar en una infección mortal y cosas como la viruela, eran como tsunamis, fuerzas de la naturaleza imposibles de parar. Y por otro lado está nuestro mundo. Las infecciones se tratan, se curan y enfermedades que mataban a millones ahora se pueden prevenir. Entonces la pregunta es obvia, ¿qué demonios pasó en medio para que diéramos ese salto? Bueno, pues para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a retroceder a una época en la que la humanidad, básicamente, luchaba a ciegas contra un enemigo que ni siquiera podía ver. Un enemigo totalmente desconocido. Y ojo, que el camino fue larguísimo y súper frustrante. Hablamos de milenios usando remedios a base de plantas, de rituales. Luego, claro, en la antigüedad, gente como Hipócrates empezó a darse cuenta de que las enfermedades tenían causas naturales. Pasaron los siglos y en el mundo islámico hubo avances médicos importantísimos, llegó el Renacimiento, se entendía mucho mejor la anatomía, pero la gente se seguía muriendo por infecciones que nadie entendía. ¿Por qué? Porque faltaba la pieza clave del puzzle. Nadie sabía que existía un mundo microscópico. Y entonces, a finales del siglo XVIII, llegó el primer gran golpe sobre la mesa. Una idea brillante que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Este enemigo tenía nombre y apellidos, la viruela. Y no era una enfermedad más, era una auténtica plaga a escala mundial. Pensemos en esto. Mataba a casi 1 de cada 3 personas que la contraían, y a los que sobrevivían los dejaba marcados para siempre. Era un terror constante que se cernía sobre cada familia en cada rincón del mundo. Y es aquí donde entra en escena un médico rural inglés, Edward Jenner. Se fijó en algo que en realidad era casi un secreto a voces, pero que nadie había sabido interpretar. Veía que las lecheras, que a menudo se contagiaban de la viruela de las vacas, una versión mucho más leve, luego no pillaban la viruela humana, la mortal. Y ahí su mente hizo clic, conectó los puntos. Un momento, ¿y si pasara una enfermedad te protegiera de la otra? Pero claro, una observación no basta. Así que en 1796 Jenner hizo algo increíblemente audaz y que hoy sería, éticamente impensable. Cogió pus de una herida de viruela vacuna y se lo inoculó a un niño. El chaval tuvo una reacción súper leve y se recuperó enseguida, pero lo fuerte vino meses después. Jenner lo expuso a la viruela humana y el niño no enfermó. No enfermó. La hipótesis era correcta. En ese preciso instante acababa de nacer la medicina preventiva. Y de ahí, precisamente de esa conexión con las vacas, viene la palabra vacuna, del latín vaca. El concepto era, y es, absolutamente revolucionario: enseñarle al cuerpo a defenderse, a entrenarse, por así decirlo, antes de que llegue el enemigo de verdad. Así que ya teníamos el escudo, ¿verdad? La prevención. Un avance monumental. Pero, ¿y la espada? ¿Qué pasaba si la infección ya estaba dentro? ¿Qué se podía hacer? Pues bien, para encontrar esa respuesta, la historia tuvo que pegar un salto de más de 100 años. Venga, saltamos a 1928. Han pasado más de 130 años desde el experimento de Jenner. El mundo es otro, sí, pero en algo fundamental sigue igual. Una herida infectada todavía podía ser, perfectamente, una sentencia de muerte. Y aquí la historia nos regala un giro de guión fascinante. Porque a diferencia de la investigación metódica de Jenner, este siguiente salto se debió en gran parte al azar, a la pura casualidad, a un descuido de lo más afortunado. Imaginemos la escena. El bacteriólogo Alexander Fleming vuelve de vacaciones a su laboratorio y se encuentra con que una de sus placas de cultivo de bacterias está contaminada con moho. Su primer impulso, lógicamente, es tirarla a la basura, pero justo antes de hacerlo mira bien y ve algo que lo deja de piedra. Justo alrededor del moho no había ni una sola bacteria, estaban todas muertas. Pues bien, ese algo misterioso que había aniquilado a las bacterias era la penicilina, el primer antibiótico de la historia, la primera sustancia que conocíamos capaz de matar bacterias de forma selectiva. Por fin, la humanidad tenía un arma para combatir las infecciones, desde dentro. Claro que una cosa es un descubrimiento en un laboratorio y otra muy distinta es un medicamento que se pueda usar. Hizo falta el trabajo de un equipo brillante en Oxford, con Howard Florey y Ernst Chain a la cabeza, para conseguir purificar la penicilina. Y fue el empujón de la Segunda Guerra Mundial lo que hizo posible producirla en masa.
De repente, ese hallazgo casual se convirtió en el salvavidas de miles y miles de soldados en el frente, y de muchísima gente más. Y así de repente tenemos las dos piezas del puzzle, la prevención por un lado y el tratamiento por otro. Y juntas, estas dos ideas pusieron los cimientos del mundo en el que vivimos hoy. Porque es que la combinación es la clave de todo. Las vacunas son el escudo que previene la enfermedad antes de que empiece, y los antibióticos son la espada para combatirla cuando ya ha entrado. Sin este combo, sin este escudo y esta espada, cosas como la cirugía moderna, los trasplantes o incluso los tratamientos contra el cáncer serían sencillamente imposibles. El riesgo de infección sería demasiado alto. Es que sobre esos dos pilares, sobre el control de las infecciones, se ha construido todo el edificio de la medicina del siglo XX y XXI. Pensemos en los trasplantes de órganos, los tratamientos oncológicos, las cirugías supercomplejas. Todos esos avances que hoy nos parecen de lo más normal serían ciencia ficción sin las vacunas y los antibióticos. Y este es, para mí, el punto más importante de todos. Solemos darlo por sentado, pero se nos olvida lo increíblemente nueva que es esta realidad en la que vivimos. Durante casi toda la historia, la vida era infinitamente más frágil, más corta. Lo que tenemos hoy no es normal, es un privilegio absolutamente extraordinario. Y con esto llegamos a la pregunta final que nos plantea toda esta historia. Desde una simple observación sobre unas lecheras hasta un poco de moho olvidado en una placa de laboratorio, el camino para llegar hasta aquí ha sido alucinante. La pregunta es, ¿somos conscientes del valor que tienen los milagros médicos que nos rodean y nos protegen cada día? Quizás recordar de dónde venimos nos ayude a no olvidarlo.